Hola, muy buenos días, tardes o noches, aquí Sabito Fanfics, para mencionar que si quieres aparecer en el próximo video comenta y dime si quieres ser mencionado, también dime en qué teoría quieres que te mencione. Sin más, dentro intro. Nobody believes in you. You lost again and again and again. The lights are cut off, but you're still looking at your dream, reviewing it every day and say to yourself, it's not over until I win. Capítulo 01, Uchiha Madara. Tamaño del capítulo: 2100 palabras. Punto de vista en tercera persona: Cintra, Reinos del Norte. En la tenue luz del amanecer, un niño de 6 años se despertó con un dolor punzante en la cabeza. Abrió los ojos, confundido, rascándose la frente mientras una anciana lo regañaba severamente. «Inútil», gritó. «No haces nada que valga la pena y aún así derramas toda el agua del pozo antes de llevarla al orfanato». Su voz era áspera como la grava, y su rostro estaba arrugado por la edad y el desdén. El niño, aún aturdido, miró a su alrededor, intentando comprender dónde se encontraba. El suelo de tierra bajo sus pies estaba húmedo y frío, con sangre de la cabeza. Estaba en un patio abierto, rodeado de oscuros muros de piedra que formaban el orfanato, un lugar que debería reconocer, pero tenía la mente en blanco. La mujer seguía reprendiéndolo, pero sus palabras parecían distantes, amortiguadas por el zumbido en sus oídos, mientras intentaba descifrar si se trataba de un sueño muy extraño. Finalmente, recuperó la voz, débil, y miró a la mujer, que estaba enloquecida. «¿Quién eres?», preguntó, mirándola con ojos confundidos. La pregunta pareció sorprenderla, por un momento, pero pronto la perplejidad en su rostro dio paso de nuevo a la ira. Ella lo fulminó con la mirada, observándolo con sus ojos entrecerrados como si fuera un extraño. «¿Qué quieres decir con quién soy?» «Soy la madre Greta, la directora de este orfanato, y tú eres uno de los huérfanos que tengo que soportar día tras día». Su voz se elevó una octava con frustración. El niño intentó levantarse, pero el mareo lo venció y cayó al suelo. Se llevó la mano a la cabeza, palpando la herida que se había formado donde debió haber golpeado. «Esto no parece un sueño, ¿dónde estaba antes?» «Espera, ¿quién soy?», pensó, y la respuesta llegó poco después con otra migraña y recuerdos borrosos. Los recuerdos seguían borrosos, escapándose de su alcance como sombras en la niebla. «No te recuerdo, no recuerdo nada», murmuró, más para sí mismo que para la madre Greta. Su corazón empezó a latir más rápido, un pánico creciente se apoderó de él en ese momento. ¿Dónde estaba? ¿Quién era? La madre Greta suspiró, un sonido cargado de impaciencia y disgusto. «Levántate, muchacho. No tenemos tiempo para tonterías. Hay mucho trabajo por hacer, y ya has causado suficientes problemas por hoy». El niño intentó obedecer, apoyándose en brazos temblorosos. Miró a su alrededor y vio que otros huérfanos empezaban a reunirse, atraídos por la conmoción. Lo observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Nadie acudió a ayudarlo. Mientras luchaba por levantarse, una extraña sensación comenzó a formarse en lo más profundo de su mente. Los recuerdos que habían estado nublados hasta entonces comenzaron a aflorar, como si algo en su interior hubiera despertado con la caída, una fuerza desconocida que no podía comprender. Se presionó las sienes con sus finos dedos, mientras un agudo dolor de cabeza le martilleaba aún más el cráneo. Cerró los ojos un instante, y destellos de recuerdos comenzaron a aflorar uno tras otro. Recordó a sus pobres y amorosos padres, una vida que ahora parecía lejana e irreal en una pequeña aldea hasta que surgió un problema monstruoso. Mientras buscaban una vida mejor fuera de la aldea, sufrió una brutal emboscada de bandidos en los caminos cerca de Cintra. El terror de aquella fatídica noche inundó su mente. El destello de las espadas, los gritos de sus padres, la sensación de impotencia y miedo, viéndolos morir frente a él. Sería tomado como niño esclavo, pero los bandidos habían sido encontrados por soldados de la ciudad. Tras la muerte de todos, era un niño de 4 años solitario y traumatizado. Sin nadie que reclamara su tutela, fue llevado al orfanato, un lugar que debería haber sido un refugio, pero que resultó ser otra forma de prisión. Desde entonces, la vida de este niño había sido un ciclo interminable de trabajo duro y crueldad, con adultos que le exigían un sinfín de cosas, y él tenía que conformarse con tener algo con lo que llenar el estómago al final del día. Incluso con tan solo 4, 5 y ahora 6 años, se veía obligado a realizar tareas pesadas, muy por encima de lo que se esperaría de alguien de su edad. La madre Greta, la encargada del orfanato, no soportaba las historias tristes.
Para ella, todos allí eran solo bocas que alimentar, manos que trabajar. A lo largo de los años, se preguntó a menudo por qué la vida tenía que ser tan implacable, por qué tuvo que perder todo lo que amaba. Pero nadie en el orfanato tenía tiempo para tales reflexiones. La supervivencia era la única preocupación, incluso entre los niños. Mientras los demás niños comenzaban con sus tareas matutinas, el niño intentó reunir fuerzas para levantarse. El dolor de cabeza disminuía poco a poco, dejando tras de sí una extraña sensación, una especie de hormigueo en el fondo de su conciencia. Poco a poco, el niño se incorporó, apoyándose en los muros de piedra del orfanato. Se miró las manos, pequeñas y callosas por el trabajo, y se sintió extraño. Él era ese niño, pero al mismo tiempo, creía que no lo era, que en realidad era otra persona. Entonces, otro torrente de recuerdos apareció en su mente, pero sin dolor, recordó otro mundo, uno donde no era un niño y mucho más desarrollado que este. Aún apoyado en el muro de piedra del orfanato, sintió un torbellino de pensamientos y emociones que lo inundaban. Estaba perdido, no solo físicamente, sino en su propia existencia. El recuerdo de su muerte, a pesar de su juventud, un suceso confuso y lejano, comenzó a aflorar en su mente aturdida. Había muerto, y ahora, de alguna manera incomprensible, estaba aquí, en este lugar, en este cuerpo de un niño que no debería existir. La ciudad de Findra, que antes le resultaba familiar, ahora sabía que se encontraba en un mundo específico que no debería existir, ya que Findra solo debería existir en el universo de The Witcher, un reino de monstruos, magia y guerreros. ¿Cómo él, una persona de otro mundo, había llegado allí sin saberlo? ¿Era un capricho del destino, una peculiaridad del universo o algo más? Siguió preguntando, pero no había nadie que respondiera salvo los ojos furiosos de aquella mujer a la que parecía no importarle si era un niño herido o no. La madre Greta lo llamó, devolviéndolo a la dura realidad del orfanato. Niño, deja de soñar despierto y ponte a trabajar. Su voz era como un látigo, cortando el frío aire de la mañana. Con un suspiro, el niño simplemente se dio la vuelta, ignorando por completo las severas palabras de la madre Greta, y salió por la puerta sin preocuparse por la mujer, dejándola sola. En cuanto se encontró fuera del orfanato, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa. Ante él se extendía la ciudad de Findra, no como un juego ni una historia de libro, sino como un lugar que parecía sacado de un oscuro y complejo cuento de hadas medieval. El castillo de Calandria dominaba el horizonte, una imponente fortaleza de piedras grises y altas torres que se alzaban como gigantes silenciosos sobre la ciudad. Sus robustas murallas y banderas ondeando al viento hablaban de un pasado lleno de batallas y glorias, un recordatorio constante de la fuerza y la historia de esa tierra y de las batallas que la reina Calante siempre libró sin rendirse. En las calles, el niño continuó caminando alejándose del orfanato y observó un desfile constante de soldados y ciudadanos. Los soldados, con sus armaduras pulidas y espadas colgando a sus costados, se movían con un propósito y una confianza que solo provenían de la certeza de proteger y servir. Los ciudadanos, por otro lado, lucían una variedad de atuendos, desde prendas sencillas y prácticas hasta las más elaboradas, de quienes parecían tener una posición social más alta. Mientras el niño caminaba por las calles, inevitablemente se encontraba con la gente. Algunos ciudadanos lo miraban con desprecio o irritación, murmurando maldiciones en voz baja. «Quítate del camino, niño», refunfuñó un hombre mientras lo apartaba con suavidad. El niño, aún absorto en su admiración y confusión, apenas notó estas interacciones, concentrado en absorber cada detalle del mundo que lo rodeaba. La ciudad era un hervidero de actividades. Comerciantes vendiendo sus productos en puestos coloridos, niños corriendo por las estrechas calles y el constante sonido de conversaciones, risas y alguna discusión ocasional llenando el aire. Era un lugar vivo, vibrante con la energía de sus habitantes, cada uno desempeñando su papel en la vida cotidiana. Para el niño, este era un mundo completamente nuevo, un lugar de infinitas posibilidades y misterios por descubrir, ya que era fanático de The Witcher 3. Madara deambulaba por las calles de Findra, captando con la mirada cada detalle de la vibrante y extrañamente nueva ciudad para su antigua vida, tan familiar para la vida que recordaba. ¿Cómo es posible que esté aquí?, murmuró para sí mismo, con la voz casi perdida en el bullicio de la ciudad. ¿Cómo puede ser real este mundo, que solo conocía en cuentos? Cada paso que daba parecía confirmar más y más la realidad de este mundo, un mundo que solo conocía como ficción. El niño también se sintió atraído por la arquitectura de la ciudad. Las casas de piedra con techos de paja lo atrajeron.
Pasó por tabernas llenas de risas y canciones, donde viajeros y lugareños compartían historias. A veces, captaba fragmentos de conversaciones sobre monstruos aterradores, hechiceros poderosos y, por supuesto, los brujos, los cazadores de monstruos que parecían ser tan venerados como temidos. Todo esto era increíblemente fascinante para el niño, pero también profundamente desconcertante. A cada paso, se preguntaba cómo había llegado allí y qué significaba su presencia en ese lugar. Tras unos minutos, exhausto por sus andanzas y abrumado por los pensamientos sobre su nueva realidad, el niño encontró refugio en un lago en una plaza, un pozo común en muchas ciudades. Sentado en la orilla, contempló el reflejo de las tranquilas aguas, viendo su propio rostro por primera vez desde que despertó en ese mundo desconocido. Su cabello era oscuro, casi tan oscuro como la noche, y enmarcaba un rostro que podría considerarse atractivo para un chico, de no ser por la capa de tierra que lo cubría. Sus ojos, ahora fijos en su reflejo, tenían una profundidad e intensidad que parecían desproporcionadas para su edad. Mientras observaba su reflejo, un vago recuerdo de ese rostro comenzó a hormiguear en lo más profundo de su conciencia. Sintió que conocía ese rostro, esa apariencia, de algún lugar, pero no recordaba dónde. Mientras el niño se alejaba del agua, de repente, ante sus ojos, apareció una pantalla azul translúcida, flotando en el aire como una ilusión. Las palabras brillaban con una luz tenue. Sistema modelo Madara Uchiha. ¡Felicidades! Has desbloqueado el sistema. Bonificación recibida. 1% del pico de Uchiha Madara. El niño se sobresaltó al principio, pero luego miró la pantalla con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Parpadeó varias veces, sin comprender lo que veía. Esto es imposible, murmuró para sí mismo, sin apartar la mirada de la pantalla flotante. Extendió la mano, casi esperando que sus dedos atravesaran un espejismo, pero sintió una resistencia suave, casi eléctrica. Esto, repitió, su voz un susurro de asombro. Uchiha Madara, espera, ahora que lo recuerdo y me doy cuenta, este es mi nombre en este mundo. Madara, el niño de 6 años, no había pensado en cuál era su nombre en este mundo, pero ahora lo recordaba, y lo más importante, en la pantalla estaba. Cima de Uchiha Madara. El niño conocía las historias del legendario Uchiha Madara, un personaje poderoso de un mundo completamente diferente. Y ahora, de alguna manera, se sentía conectado con este personaje, no solo por su nombre y apariencia, pues recordaba que su apariencia era la de Uchiha Madara de niño, tal como la recordaba ahora, sino también por ser portador de un sistema que le prometía una fracción del poder legendario de Madara. ¿Qué significaba esto para él? ¿Cómo podía él, un simple huérfano en un mundo desconocido, albergar tal poder? Capítulo 2 Capítulo 02, Sistema/Chakra. Tamaño del capítulo. 1800 palabras. Punto de vista en tercera persona. Cintra, Reinos del Norte. Madara estaba sumido en sus pensamientos, solo en la plaza, mientras la gente se dedicaba a sus quehaceres, pasando por el lugar sin preocuparse por el niño. El niño huérfano aún intentaba asimilar la asombrosa aparición de la pantalla azul y las palabras que la acompañaban, junto con las revelaciones que las acompañaban. Recordaba vagamente el nombre de Madara Uchiha, una figura legendaria que conocía de historias y cuentos. ¿Quién era Madara Uchiha? Se preguntó, intrigado y confundido. El nombre evocaba la imagen de un guerrero poderoso, venerado y temido a partes iguales. Madara Uchiha era una leyenda, conocido por su fuerza y habilidades incomparables que desafiaban la comprensión incluso en su mundo. Pero ¿cómo se relacionaban este nombre y este legado con él, un niño huérfano en un mundo que no era el suyo? Madara examinó la pantalla con más atención y la tocó de nuevo. Esta reaccionó a su toque, mostrando más información y detalles sobre las habilidades. Sistema, pico de potencia. 1% chakra. 100 chakra, equivalente a un genin. Nota. El chakra es la energía vital que se utiliza para realizar jutsus. Debe manejarse con cuidado. Sharingan. Un tomoe, nota. Permite una percepción mejorada y la capacidad de anticipar los movimientos básicos del enemigo. Mangekyo Sharingan. Bloqueado Mangekyo Sharingan eterno. Bloqueado Rinnegan. Bloqueado Jutsus de fuego. Katon. Senkan no Jutsu, técnica de fuego. Jutsu de la flor del fénix, descripción. Permite al usuario lanzar múltiples bolas de fuego en rápida sucesión. Requiere práctica para perfeccionarlas. Jutsus de viento. Bloqueado Jutsus de madera. Bloqueado. El chico volvió a mirar la lista, aturdido. 1% del nivel máximo de Uchiha Madara, leyó en voz alta, con una mezcla de emoción y miedo.
¿Qué significaba poseer incluso una pequeña fracción del poder de alguien tan extraordinario? Sharingan un Tomoe, chakra equivalente al de un genin y un jutsu de fuego. ¿Cómo podía usar este poder? Y, aún más importante, ¿por qué lo habían elegido para recibir semejante don? Además, ¿cuáles eran las demás habilidades bloqueadas, el Mangekyo Sharingan Eterno, el Rinnegan y el Mokuton? Tan solo una de estas habilidades podía desequilibrar el mundo en el que se encontraba. Con semejante poder, reflexionó Madara, podría ser invencible. Podría enfrentar cualquier desafío, derrotar a cualquier enemigo. La idea de poseer habilidades tan formidables era a la vez emocionante y aterradora. En un mundo como The Witcher, lleno de peligros, monstruos e intrigas políticas, semejante poder podía ser una bendición o una maldición. Bueno, esto es algo en lo que pensar en el futuro. Por ahora, solo tengo 6 años y soy huérfano en una capital. Primero debo resolver mi situación actual. Madara sabía que estas preguntas no se podían responder rápidamente. Requerirían tiempo, experiencia y probablemente muchos desafíos en este nuevo mundo. Madara estaba a punto de irse cuando, de repente, sin previo aviso, la pantalla azul del sistema se desvaneció ante sus ojos, como si nunca hubiera existido. En su lugar, una nueva sensación comenzó a surgir en su interior, una energía que fluía por todo su cuerpo. Era una fuerza vital, pulsante y poderosa, algo que Madara intuitivamente reconoció como chakra. Madara sintió el chakra recorriendo sus venas como una vibrante corriente eléctrica, trayendo una sensación de fuerza y vitalidad que inundó su ser. Fue una experiencia nueva, llena de una energía palpitante que parecía encender cada célula de su cuerpo. Al mismo tiempo, había una extraña familiaridad en esta sensación, como si una parte latente de su ser siempre hubiera conocido la existencia de este poder, pero solo ahora hubiera despertado a su verdadera naturaleza. A medida que el chakra fluía, no sentía dolor, solo una sensación de poder creciente y potencial ilimitado. Madara cerró los ojos, concentrándose intensamente en la sensación. Visualizó el chakra en su mente, como un río luminoso y dinámico de energía pura, fluyendo por un laberinto de canales en su interior. Este flujo de energía latía con vida propia, un ciclo continuo que lo conectaba con un cosmos de posibilidades inexploradas. Con los ojos aún cerrados, Madara sintió la energía que lo envolvía, una presencia tan tangible como el aire que respiraba. Era aterrador y emocionante a la vez. El poder que albergaba en su interior era vasto y desconocido, lleno de promesas y peligros. La confirmación de que el sistema era real y de que tenía acceso, aunque limitado, a los legendarios poderes de Uchiha Madara fue una revelación abrumadora. Este es chakra, murmuró Madara para sí mismo en voz baja, casi con reverencia. Sabía, por las historias que había escuchado y los recuerdos que comenzaban a formarse en su mente, que chakra era la fuente de poder de un sinfín de habilidades increíbles. Era una fuerza que, en su mundo original, solo existía en leyendas y cuentos, pero aquí, en este nuevo mundo, se había convertido en una realidad tangible y poderosa, exclusivamente suya para dominarla y explorarla. Era único en este mundo, una anomalía en este plano que ningún ser antiguo y poderoso, ni siquiera un dios, podría haber previsto su existencia. Madara abrió los ojos y se miró las manos. Sentía el chakra latiendo bajo su piel, listo para ser moldeado y utilizado. Una sensación de determinación lo invadió. Aprendería a dominar este poder. Descubriría el alcance de sus nuevas habilidades. Y, sobre todo, comprendería cómo usar este poder para desenvolverse en este mundo peligroso y misterioso. Madara decidió actuar con entusiasmo. A pesar de haber presenciado la muerte momentos antes, quería usar este nuevo poder. Si estaba allí y poseía estas habilidades, ¿por qué no usarlas? Como alguien con recuerdos de un fan de Naruto, se dirigió de inmediato a la puerta de la ciudad, según sus recuerdos de este mundo. Madara dejó atrás la plaza y se dirigió hacia una de las puertas de la capital. Las calles principales de Cindra siempre estaban llenas de vida, con comerciantes vendiendo sus productos, ciudadanos ocupados en sus quehaceres diarios y soldados patrullando con aire de autoridad. Madara, con una agilidad poco común para un niño de su edad, se deslizaba por las concurridas calles de Cindra, con movimientos casi como un ballet en la penumbra del crepúsculo. Usando sus nuevas habilidades, con cada paso demostraba una perspicacia y destreza que lo mantenían un paso por delante de quienes lo rodeaban. Estaba atento a cada vendedor que gritaba para atraer clientes, a cada conversación entre los transeúntes, a cada guardia que patrullaba las calles con la mirada atenta mientras él pasaba desapercibido como una sombra. Finalmente, llegó a la puerta de la ciudad.
Era una estructura imponente, con altas torres de vigilancia y guardias armados que controlaban quién entraba y salía. Madara evaluó rápidamente la situación, buscando la mejor manera de pasar desapercibido. Madara se acercó con cautela a la puerta de la ciudad, que bullía de actividad. Los comerciantes entraban y salían con diversas mercancías, desde telas coloridas hasta especias exóticas. Los guardias, en sus posiciones estratégicas, inspeccionaban las cargas e interrogaban a los comerciantes, asegurándose de que nada sospechoso entrara o saliera de la ciudad. Observando atentamente, Madara notó que, aunque los guardias estaban vigilantes, había momentos en que su atención estaba completamente centrada